Hola amigos, aquí estamos en Vegan Fest Alicante y me he encontrado con mi amigo Armando, a quien le habréis visto a lo mejor en algún vídeo de alguna manifestación antitaurina y él estaba presente, pero es alguien a quien quería entrevistar también desde hace bastante tiempo, porque sabéis que me encanta presentaros a gente coherente, a gente que vive con sus valores, con su filosofía, a gente valiosa que son ejemplos en esta sociedad de si uno puede, todos podemos, ¿no? Y si él puede sonreír, tú puedes sonreír. Y si él puede alimentarse como él ha decidido alimentarse, tú puedes. Y si él puede vivir acorde a su corazón, tú puedes. Pero está claro que todos tenemos un proceso y un tiempo. Entonces, pues vamos a conocer un ejemplo más de esas personas que han aprendido a escucharse y que van dando sus pasos para ser coherente con eso que han escuchado dentro, ¿no? Muy buenas, Nuria, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo en Amor y Vida. La verdad que, pues, yo actualmente me dedico al activismo, en el ámbito sobre todo del veganismo, ¿no? Pero también considero necesario una visión holística al respecto, ¿no? No es solo cuestiones también éticas respecto al ámbito animal, sino también al ámbito social, ¿no? Es necesario una visión holística que integre en la actual tesitura, ¿no? de falta de convivencialidad, de afecto y de cariño, ¿no? Y sobre todo cómo la mercantilización actual de la vida pues ha erosionado el respeto y la empatía entre las personas y sobre todo entre los animales, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he sido muy partidario del autodidactismo, ¿no? Actualmente estudio sociología, pero bueno, en la actual estandarización, ¿no? Y la aniquilación de las ganas de saber en la propia escuela, eso sumado junto a esa creciente estandarización que he mencionado anteriormente, pues imposibilita y dificulta, ¿no? También las ganas de saber de las personas y también se generan unas estructuras autoritarias, ¿no? Ya en la misma familia, ¿no? Porque claro, tanto la familia como la escuela son instituciones sociales que no se pueden analizar de manera aislada, ¿no? De la sociedad en la que operan. Entonces ese carácter social, ¿no? Se traslada al carácter individual, ¿no? Se generan unas estructuras de carácter, ¿no? Que ya tienen una predisposición psicológica a aceptar jerarquías, a no cuestionar la autoridad, a no cuestionar la cultura, a no cuestionar lo que vendría a ser la cultura dominante, ¿no? Lo que es el sentido común. Y cuando se cuestiona es con mucha agresividad dentro, mucha frustración, sí. Mucha ira. Sí, los rasgos esenciales del fascismo pueden estar presentes en personas de un espectro ideológico antagónico. Es decir, aquí la problemática es cuando escogemos por un lado desaprendemos esa cultura dominante, pero luego intentamos ser partícipes de un mundo mejor a través de otra ideología, pero la problemática es cuando cogemos esa ideología para intentar sustituir nuestro sistema de creencias anterior y dar seguridad a la construcción de la realidad que tenemos. Y acabamos cayendo en otra forma, ¿no? de dogmatismo y sobre todo aquí la problemática es el aleccionamiento, el no comprender que las personas se autoconstruyen como sujetos. Es decir, la clave aquí es partir del prerequisito de la libertad de conciencia y de un diálogo y un debate comprensivo, empático. Y que las personas se autoconstruyen, esa me parece una frase muy a tener en cuenta. Sí. ¿Cómo uno se está autoconstruyendo? Sí. ¿Qué edificio quiere tener, no? Es que es fundamental. De hecho, yo por ejemplo pondría el caso del veganismo, por ejemplo. Yo como conocí el veganismo, fue un proceso experiencial, inductivo. A mí nadie vino a decirme, oye, mira, esto está mal. No, yo mismo experimenté la falta de coherencia con lo que pensaba y con lo que hacía. Yo experimenté en mí mismo la disonancia cognitiva, que es la contradicción entre los pensamientos y los comportamientos. Entonces yo veía que las justificaciones y las racionalizaciones que empleaba
para legitimar la relación de explotación que está invisibilizada por la socialización que hemos adquirido, porque invisibiliza esa relación que tenemos con los animales no humanos, incluso con los animales no humanos, ya incluso entre las propias personas, ¿no? Y con la naturaleza. Entonces, yo identifiqué que eran racionalizaciones y justificaciones que realmente eran arbitrarias, o sea, no se sostenían. Y la única manera de deteriorar de frenar y de parar ese deterioro emocional que genera la disonancia cognitiva era siendo consecuente, y veía que era con el veganismo. El veganismo me daba a mí, por un lado, una paz interna tremenda, porque era consecuente con lo que pensaba. Yo no podía pedir respeto ni libertad cuando precisamente estaba pisoteando la libertad y el respeto con mis acciones. Entonces eso me parecía primordial para poder estar en paz conmigo mismo. Y luego ya sí que a raíz de todo ello, yo ahora tengo 23 añitos y comencé pues a los 19, hace ya 4 años y 2 meses va a ser ahora en noviembre. Y claro, pues comencé ya en el mundo del activismo, pero siempre desde al principio sí que es cierto que caía más en la irascibilidad, pero bueno, ya pienso que el trabajo introspectivo, ¿no?, es un prerequisito fundamental para poder hacer un activismo eficiente y sobre todo distinguir entre lo que es el respeto hacia la persona y lo que es el no respeto hacia una ideología que implica precisamente no respeto, discriminación, porque al fin y al cabo es eso. Entonces, a la hora de establecer un diálogo, una persona que participe del paradigma moral especista, ¿no?, antropocentrista, que sitúa al ser humano como centro del universo, pues ahí la clave es establecer un diálogo empático, comprensivo, en la que la otra persona no vea que hay una violencia verbal de por medio. Nosotros no podemos decirle a esas personas que son asesinos. Ellos han nacido en una cultura que es previa. De hecho, aquí estaría el debate eterno entre lo que vendría a ser, en la sociología, ¿no?, el libre albedrío o el determinismo. Entonces, el libre albedrío, por un lado, ¿no?, establecería que, evidentemente, que somos libres al 100%, tenemos capacidad de decisión, ¿no? Y el determinismo plantea que no, que hay unas estructuras pues económicas, una cultura que determina nuestras estructuras mentales, nuestro grado de percepción y de comprensión del mundo, y por lo tanto nos imposibilita. Eso se trasciende, ¿no?, reconociendo que evidentemente que no hay un libre albedrío como tal, en tanto que hay un condicionamiento muy profundo en la cultura, en la socialización, pero sí lo que hay es, no hay un determinismo tampoco. Pero somos humanos, tenemos conciencia y con la conciencia podemos decidir actuar. Justo, conciencia y raciocinio también. Entonces, ese proceso de desaprendizaje vendría a ser, pues, demostraría que lo que hay es un condicionamiento, pero no un determinismo. Porque si hubiera un determinismo, ahora mismo no estaríamos hablando de estas cuestiones. Yo me he creado un ambiente completamente estándar, ¿no? Pero de alimentación sano, de gente sana mentalmente, una familia sana, pero alimentación de productos animales, trabajo además estable para el Estado, la familia, que no es funcionario, que es estándar por completo, un piso en Madrid, y vivo en comunidad, criado a mis hijos de forma natural, parto natural, lactancia materna, veganos, completamente fuera del sistema, pero no es fuera del sistema, yo no me siento fuera del sistema, yo me siento parte del sistema, pero el sistema es como nuestra piel, que tiene pues aquí un poco más roja, aquí un poco más blanca. Claro. Y esto me recuerda lo que me estás contando, de que a pesar de que con tus prácticas hayas rechazado todo lo que es la sociedad de consumo, ¿no?, porque al fin y al cabo sí que es cierto que las metas predominantes, yo lo llamaría disvalores más que valores, porque el estatus la fama, ¿no?, las posesiones materiales, todo eso no deben de ser fines. De hecho, el establecimiento de eso como un fin ya nos lleva a un proceso de deshumanización, de subhumanización. Sobre todo si se hace para uno mismo, para el ego, porque conseguir un estatus económico para poder abarcar más y entonces poder ayudar más es diferente, ¿no? Claro, y estaría relacionado con lo que me has dicho de que te formabas parte, que tú con tus prácticas, a pesar de que eran contrarias a lo establecido, a lo dominante, te sentías parte del sistema, y eso tiene que ver porque la libertad individual, ¿no?, es producto de la libertad colectiva. Realmente, ¿qué persona puede llevar a cabo un proyecto emancipador, ¿no?, de manera solitaria? Sí. Eso es un gran error. De hecho, ahí está la clave, ¿no?, del meollo del asunto, en comprender que hay una interdependencia entre seres humanos, ¿no? Y precisamente esa interdependencia entre seres humanos
al margen de estructuras de poder, vemos que, claro, muchas veces se alude a que pues, los proyectos comunitarios, ¿no?, horizontales o autogestionados son utópicos, ¿no? Por sobre todo también teniendo en consideración, pero si apelamos a la historia, vemos que desde un punto de vista experiencial, no teórico, ha habido momentos sociohistóricos en los que ha habido un establecimiento de unas condiciones axiológicas, culturales, en la escala de valores, convivenciales, por ejemplo. Un caso muy bonito e interesante es en la anomalía de la Edad Media, en los regímenes concejiles que surgen de la Revolución altomedieval, del siglo V al XII más o menos. Ahí se establecen unos regímenes concejiles basados en mismos derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres y en derecho consuetudinario, en hábitos y costumbres. No había derecho romano, no había poder estatal. El problema es que actualmente sí, las condiciones objetivas, es decir, hoy no tenemos problemas con los medios, hoy medios hay más que nunca, el problema son los fines. Y si esos fines son la acumulación de capital, ¿no?, en este caso, pues esas mismas lógicas, en este caso el capitalismo, acaba fagocitando otras luchas que son justas. Por ejemplo, el veganismo. El veganismo ahora hay determinadas corrientes que acaban legitimando la mera... O sea, acaban considerando el veganismo como una cuestión de oferta y demanda. Sí. Cuando el veganismo no es eso. El veganismo ha de insertarse precisamente... Es una condición sine qua non necesaria para rechazar esas lógicas de dominación antropocentristas, pero por sí solo no rechaza el antropocentrismo. Porque el expolio sistemático y continuo de los recursos naturales ya hace que partamos de un postulado antropocentrista. Que no es sostenible otro estilo de vida. Justo. Y eso nos lleva a una situación como la actual, una crisis que no solo es una crisis política y económica, es algo todavía mucho más profundo, que tiene que ver con un eje temporal amplio, una estructura, o sea, una crisis estructural del propio capitalismo, una crisis civilizatoria y una crisis ecosocial. Y precisamente una de las posibilidades de establecer un mundo realmente justo son las situaciones límite. Las situaciones límites son aquellas que permiten problematizar la realidad social. Porque entonces también empiezas a cuestionarte. El problema es que cogemos un estado de confort que uno deja de cuestionarse las cosas y llega una situación límite, sea un fallecimiento, sea una ruptura de pareja, sea una crisis social, crisis económica, entonces uno empieza a cuestionarse por qué vive, qué es la vida, qué puede hacer para mejorar, qué puede hacer para ayudar. Es como el juego, es la parte maravillosa, ¿no? Luego uno dice, pero ¿por qué hay que sufrir? Pues hay que sufrir mientras que uno no lo tenga de forma consciente en las cuestiones, pero cuando uno se duerme, te despiertan con un jarro de agua fría, ¿no? Sí, de hecho, el miedo es una herramienta de control social y el amor, vamos, el miedo excluye el amor, se excluyen mutuamente. Entonces, realmente, pues una persona que esté repleta de amor no va a tener miedo a ir contracorriente. O sea, el hecho de que el especismo u otras visiones, otras ideologías dominantes, ¿no?, como las lógicas capitalistas, el neoliberalismo, todas esas lógicas que sean imperantes, no implica que una opinión minoritaria, contrahegemónica, no sea, o sea, la verdad no se corresponde con las opiniones generalizadas. No tiene nada que ver. Aquí lo importante son los argumentos y los argumentos sobre todo fácticos, ¿no?, que se corresponden con los hechos. Y bueno, ahí podríamos entrar ahora en el tema del especismo, ¿no? Las justificaciones más empleadas pues sería, por un lado, por ejemplo, respecto al ámbito nutricional, el hecho de aludir a que el consumir productos de origen animal es necesario, ¿no? Lo cual es una falacia, que es confundir... Somos una prueba de ello, además. Es confundir opiniones generalizadas con verdades. Pero ahí habría que matizar, sobre todo, otra cuestión, que es el papel de la ciencia. Es decir, aquí hay una tendencia a hacer una reificación de la ciencia. La reificación es cuando presentamos algo que es producto de la actividad humana, al margen de esta. Es decir, que funciona con lógicas propias, de manera autónoma, lo cual no es cierto. O sea, tanto la ciencia, la tecnología, es decir, son creaciones humanas y están insertadas en un contexto sociohistórico, en una estratificación social, en una economía. Esas mismas lógicas se trasladan a la ciencia, y en la ciencia hay unas relaciones de poder, y la ciencia está institucionalizada. Entonces, a la hora de conocer e poder comprender en profundidad la producción de conocimiento científico, se tiene que tener en consideración todas esas cuestiones, las relaciones de poder por un lado, y luego los factores políticos, legislativos y económicos que influyen en la difusión, pero con las tecnologías igual. Y luego también esa es otra, el uso que se hace de la ciencia, porque ahora la ciencia y la tecnología se han
establecidos como fin en sí mismo, ya no como medios, ¿no? Entonces el ser humano acaba supeditado a la ciencia de la tecnología. Entonces la problemática intrínseca no es la ciencia de la tecnología, sino los usos y apropiaciones que hacemos de estas, ¿no? Y el contexto en el que se insertan. Entonces eso nos ayudaría a comprender también por los intereses, por ejemplo, de la industria cárnica, alimentaria, ¿no? Vinculada a todo el ámbito de los productos de origen animal, ¿no? Y bueno, el horror que supone, ¿no? En cuanto a... No por el trato, porque al fin y al cabo el trato no pone en tela de juicio el estatus de los animales. Es decir, aquí la clave es considerar un cambio del estatus. En este caso, a través, por ejemplo, del veganismo. El veganismo no busca un trato más humanitario, en el que hay una legislación de bienestar animal. Todo eso, al fin y al cabo, de hecho, sigue siendo una estrategia para incrementar las ganancias de la industria cárnica y alimentaria, ¿no? Vinculada a los productos de origen animal, incluso también una forma de tranquilizar la conciencia del consumidor. En cambio, el veganismo lo que busca es el cambio del estatus, en donde que considera los intereses de los animales no humanos como fines en sí mismos, o sea, tienen un valor ya intrínseco. Por el mero hecho de existir, de ser, no necesitan tener otro valor, ¿no? Es claro. Válido por existir. No solo por existir, también yo creo que la clave aquí sería refutar las arbitrariedades que se utilizan para legitimar el especismo, ¿no? Por ejemplo, los animales, sobre todo, por un lado, tienen sistema nervioso central, lo cual ya les hace tener una capacidad de sentir emociones, ¿no? Eso la etología lo ha estudiado muy bien. Pero no solo eso, también, aparte, por ejemplo, se utiliza un argumento que está muy extendido, que es el argumento de la superposición de las especies. Desde el ámbito especista sería el de los casos marginales, ¿no? Este vendría a decir que a los animales se les puede explotar y justificar, se puede legitimar la explotación de los animales porque no son tan inteligentes como nosotros o porque no tienen las mismas capacidades relacionales. Bien, esa misma lógica, si la aplicamos a los seres humanos, ¿no? Ellos parten de la premisa falsa de que todos los seres humanos, de manera universal, compartimos las mismas capacidades relacionales y cognitivas de manera empírica. Eso es falso. Los bebés no tienen las mismas capacidades cognitivas. Pero esa misma actitud, de todas formas, se acaba llevando a los humanos. Luego, una persona que tiene menos capacidad de algo se siente menos válida, tiene mucha más capacidad de otra cosa, pero de esta característica, claro, está menos desarrollada, sí, entonces se siente menos válido. Entonces, la sociedad en el colegio hacen bullying a una persona porque es así, a otra, sí, porque es así. A las personas con discapacidad funcional cognitiva, por ejemplo. Entonces, siguiendo esa misma lógica de razonamiento, se legitimaría la explotación de bebés y de personas con discapacidad funcional cognitiva. Es la misma lógica, pero extrapolada a humanos. Entonces vemos que en realidad es una falacia argumentativa, que lo que busca es seguir perpetuando esa posición. Justificaciones, claro. Entonces lo que se hace a través del diálogo empático, ¿no? Y el activismo es materializar esas justificaciones arbitrarias y que la otra persona sea consciente de que son arbitrariedades, que realmente son irracionales. De que no tiene algo sólido detrás. Eso es. Entonces, a mí me parece fundamental hacer un activismo basado en el diálogo y sobre todo en la comprensión hacia el otro y no el ataque. Una cosa que veo mucho, un problema, es, hay veces como que hay bandos. Una persona se vuelve vegana y entonces sufre cuando ve el maltrato a los animales o gente que se alimenta de productos animales. Y entonces incluso empieza a haber como cambios de sentimientos de superioridad, inferioridad, o gente que se alimenta de forma animal, el vegano es el tontito, en ambos hay sentimientos, sí, de superioridad, en ambos, y al final muchas veces, no digo en todos, menos mal, ¿no? Pero sí he visto muchas veces en todos estos años, en estas décadas, que a veces hay bandos. Sí, ¿no? Como del propio veganismo, el cazador es un ser horrible que ni hablarle, no sé qué tal, el sí, vegano es el maricones todos en forma despectiva, además, como si el ser homosexual fuese algo negativo y además como todo tal. Sí. Te lo hablan desde un lenguaje muy macho y muy así. Sí. Yo lo he oído hablar así, ¿no? Y de un modo que dices, pero aquí ya no es solo hacia el vegano, sino el concepto que tú pones como algo negativo y luego... Sí, pero esas guerras. Por un lado, el simplismo ideológico, que es lo que decía antes.
la búsqueda de seguridad, la construcción del sistema de creencias. Luego también por un lado estaría la falta de introspección propia, ¿no? de trabajo emocional y no proyectar en los demás los propios problemas emocionales, pero luego hay una cosa también que bastante a remarcar, que sería el posicionamiento, o sea, ponerte en lugar de otras personas, pensar que tú podrías haber nacido en unas circunstancias que hubieran propiciado que tú fueras como esa persona. O sea, tú podrías haber nacido en una familia taurina, cazadora, y podrías haber perfectamente interiorizado todo ese sistema de valores, que está muy arraigado en el imaginario colectivo. Ahí entraría el tema de hacer el rechazo, ¿no?, a ideas, en este caso mayoritarias. Eso implica muchas veces una experiencia de rechazo social. Entonces, ahí tendríamos también, ¿no?, por un lado, las perspectivas minoritarias, ¿no?, el tremendo esfuerzo que implicaría hacer frente a esas opiniones mayoritarias, pero no por ello tenemos que caer en la superioridad moral y en el accionamiento hacia las personas. De hecho, eso me parece que más que construir, lo que hace es destruir. Sí. Y de hecho, yo jamás, ya llevo muchísimo tiempo que he decidido que no voy a dedicar energía a personas que no tengan siquiera un prerequisito de una mentalidad abierta. O sea, eso lo tengo clarísimo. Yo no voy a perder mi energía en discutir con personas en discutir con muros, porque al fin y al cabo son muros. Se trata de dejar hablar las batallas de egos, porque eso es otra también, ¿no? Que es lo que decía antes, el sofismo, el buscar tener razón independientemente de la veracidad de los razonamientos, ¿no? Digo, vamos a establecer un debate honesto, un diálogo honesto. ¿Por qué piensas así? Justifícame, dame argumentos. Convénceme. Entonces, claro, ahí se devela la oportunidad de poder llevar a cabo, no la imposición a la otra persona, sino que la otra persona, al haber identificado sus contradicciones, esa persona busque a sí misma cambiarse. Pero el problema es que llega un momento que se empieza a sentir miedo y empiezan a entrar emociones. Hay un miedo al cambio muy grande. Y al cambio físico lo hay, al cambio laboral lo hay, al cambio de parejas, al cambio de fallecimientos, de gente alrededor. Pero al cambio de ideas es brutal. Entonces, cuando empiezas a escuchar algo y te parece coherente, es muy fácil o apagar el televisor, o gruñir a esa persona, o oírte, o justificarte. Sí. Ha dicho una cosa un poco tonta y ya te olvidas de todo lo otro que ha dicho y te centras en eso tonto, porque el cambio a las ideas, yo creo que es de lo que más miedo da a la gente y altera dentro, ¿no? Sí. Por eso hay tantos problemas de comunicación, porque hay miedo. La falta de comunicación es tremenda. De hecho, pero ya la propia falta de comunicación, el hecho de que no vivamos en una sociedad convivencial, o sea, el que vivamos en una época de individualismo atroz, no solo eso, incluso de soledad, porque la soledad va increciendo. Entonces, todo eso, más junto también a las formas de producción que se establecen, ¿no? Porque, claro, las formas de producción que establece el capitalismo como tal, el trabajo asalariado, genera unas condiciones en las que se imposibilita siquiera el pensamiento. O sea, las personas están un montón de horas trabajando y lo último que tienen ganas es de llegar a su casa y siquiera pensar. Hay toda una serie de herramientas de control social, no solo externas, también internas, por supuesto, que ahí estaría la cuestión del ego, pero luego también el aparato de control mental externo, el condicionamiento a través de la cultura, la propia televisión, o sea, nuestras estructuras cognitivas están condicionadas a través de muchos medios. Pero aquí la clave es diferenciar entre ideología y pensamiento, ¿no? Y ahí, bueno, la filósofa Hannah Arendt indaga bastante, ¿no?, la diferenciación, porque al fin y al cabo el pensamiento y la incertidumbre van de la mano. Sí. La ideología y la seguridad, la certidumbre, también van de la mano. Se excluyen mutuamente. Entonces, una persona que tenga predisposición a pensar, al cuestionamiento de sus propias creencias ideológicas, a pesar de que hayan sido interiorizadas a través de una resocialización, tienes que también tener la capacidad. Mira, yo, por ejemplo, me gustaría comentar un propio tema que he experimentado en mí mismo, ¿no? Pues es el tema del feminismo, porque hablamos de la irascibilidad. Hay tantas vertientes del feminismo, ¿no? Sí. Hay determinadas corrientes, el cultural también, el radical, el institucional, ¿no? Y se emplea una serie, no todas las personas que están insertadas, pero sí que se instrumentaliza esa ideología para decir argumentos ad hominem, que yo no puedo hablar de esa lucha porque no soy hombre, ¿no? Entonces ahí se ve claramente la intencionalidad de establecer, por un lado, un argumento en la que ya directamente te excluyen del debate, pero yo antes, por ejemplo, también había introducido el discurso del feminismo como tal, en tanto que el patriarcado siempre ha sido universal, ¿no?
Y hace poquito estuve leyendo un libro muy bueno de María del Prado Esteban, Feminicidio, autoconstrucción de la mujer, y hace una crítica con este ejemplo que quiero mostrar cómo realmente las ideologías tienen unas pretensiones a veces totalitarias para explicar toda evolución histórica, todo hecho conductual, argumental, ¿no? A través de esa premisa ideológica. Por ejemplo, estas vertientes que he dicho asumirían que el patriarcado es algo universal. El patriarcado es distributivo, no universal, es decir, ha estado presente en mayor o menor medida en un momento sociohistórico determinado. Incluso en algunas partes llega a estar ausente, como en la Revolución Altomedieval durante la Alta Edad Media. Que eso no implica que yo no acepte, por supuesto, que hay una violencia hacia la mujer, pero es que vivimos en una sociedad violenta. O sea, ¿qué esperáis si no hay respeto siquiera entre las personas? ¿Va a haber hacia los animales? Entonces, aquí lo que quiero mostrar es cómo, por ejemplo, el hecho de que tú señales con argumentos que no son ideológicos, son argumentos fácticos. Yo estoy señalando que el patriarcado no ha sido universal y hay pruebas de ello. Ha habido sociedades convivenciales en la Revolución Altomedieval. Eso, entonces, claro, todo discurso ideológico se ha de analizar siempre el discurso desde el corpus axiomático, lo que viene a ser las premisas iniciales, porque tú, si analizas todas las premisas iniciales, los argumentos, si son coherentes y racionales, deben de ser consecuenciales con las premisas. Y tú, cuando refutas las premisas iniciales, los argumentos consecuenciales quedan invalidados porque surgen de esas premisas. Entonces, yo he tenido casos experienciales en los que he hablado con mujeres, no todas, porque hay muchas vertientes, es lo que he vuelto a decir. El feminismo disidente no es androfóbico, no tiene temor hacia el varón, ni misandría, ni origina, por ejemplo, las causas también. Establece que las causas están en la cultura popular y en el varón, lo cual en el contexto de la península ibérica, el patriarcado siempre, y a lo largo de la historia vincula el derecho romano, la propiedad privada y al Estado. Y aquí se ve claramente como quien establece las condiciones culturales e ideológicas es el Estado, con el Códice Napoleónico, y la militarización y centralización de toda la sociedad a través de las revoluciones liberales en Francia, que ese Código Civil supedita a la mujer al varón. Y luego, posteriormente, se copia en toda Europa ese Código Civil. Pero claro, ahí vendríamos a demostrar que cuando tú refutas esas premisas que se dan por válidas, hay personas que no van a aceptar eso y te van a atacar. Y yo, por esto que estoy contando, directamente han dicho que soy machista, por no compartir el diagnóstico, las causas, la precisión totalitaria, sino compartir matices. Y hay cuestiones en las que hay una deformación ideológica y hay otras en las que no. Por supuesto que hay una mayor violencia hacia la mujer, pero el problema ahora es mucho más sutil. De hecho, el feminismo institucional y radical es misógino. Es misógino porque destruye a la mujer como sujeto histórico, al presentarla como un mero devenir de la historia, en la que no ha tenido ni responsabilidad, no ha sido verdugo, sino solo víctima. En tanto que, por ejemplo, en la sección femenina, la Falange, medio millón de mujeres defienden el patriarcado. O sea, se tiene que ver siempre de la autocrítica. Lo humano no es perfecto. Tenemos que hacer un análisis siempre también autocrítico. Continuo. Da igual el estatus de conciencia, el estatus emocional, el estatus intelectual, continuo. Y estar abiertos a reconocer, en este caso, si han refutado nuestra ideología o nuestra visión al respecto sobre un tema en concreto, tener la mentalidad abierta y poder debatir con respeto. ¿Qué consejo práctico le darías a esas personas que se encuentran metidas en situaciones encostradas, encalladas, situaciones familiares, por ejemplo, con la pareja que están siempre discutiendo, o con problemas, por ejemplo, por la alimentación, por los valores de vida, con los padres que no tienen buena relación porque no se sienten entendidos o porque rechazan los valores, principios o estilo de vida del otro? Que mi madre solo ve la televisión, yo no quiero estar con ella, porque cuando voy con ella es que no se puede ni hablar tranquilo, siempre tiene la televisión puesta. Por ejemplo, no, yo no quiero porque se alimentan así que no quiero, pero no se sienten a gusto. No es pues no veo a mis padres y estoy en paz. Hay una parte que tienen kilos ahí detrás, ¿no? Y que se puede tapar un poco, mirar menos. ¿Qué consejo das? Porque hay muchas familias están rotas y parejas están rotas y hay un quiero pero no puedo, ¿no? Y es un problema para mí en base siempre de comunicación, y en primer lugar, y en segundo de tolerancia, porque cuando nos toca algo tampoco queremos al otro, sí, ¿no? Además es lo que dices, es un conflicto que a lo mejor no está presente, puede estar latente y se puede llegar luego a volver a manifestar, ¿no? Sí. Y eso sí que es verdad que también depende del estado anímico y emocional de cada individuo, pero
Yo creo también que ese tipo de espíritu, ¿no? La personalidad de esos individuos que son capaces de manera continua vivir en ese estado de frustración, yo creo que llega un momento en el que se materializa en depresión o incluso en una falta de ganas de vivir, ¿no? Pero a mí me parece que lo individual no se puede separar de lo social. Aquí sería interesante un enfoque biopsicosocial, ¿no? Si la sociedad en la que vivimos es autoritaria, no es sana, no es afectiva, no es relacional, precisamente no nos enseñan tampoco a comunicarnos adecuadamente. Entonces, claro, ya tenemos toda una serie de murales, ¿no? También actuamos cómodamente. Cuando somos niños te educan, este te cae bien, te juntas a él, este me cae mal, no le veo. O sea, empiezas a aquello con lo que no te identificas tanto, o que no piensa igual que tú, o que tiene unos gustos diferentes, se rechaza. Y entonces luego, claro, cuando uno es adulto no se ha entrenado a compartir con gente que opina muy diferente, porque ¿cuántas horas en tu vida has compartido con gente que opina muy diferente? Sí. La falta de tolerar el disenso, básicamente, ¿no? Sí. La falta de tolerar el disenso. Pero bueno, yo es que sinceramente incluso lo veo también en donde eso se hace más notorio, más notorio también, es en la defensa de partidos políticos. Eso es tremendo, pero además llega a ser también... Crítica destructiva del otro. Causa, sí, incluso a causa de romper amistades, incluso. Y aquí es la visión también de la pasividad, porque el hecho de aceptar, ¿no?, estructuras partidistas, ya estamos dando por hecho que otras personas van a hacer, vamos a tener un papel pasivo, no activo. Y es todo lo contrario. De hecho, cualquier estructura de poder, aunque hubiera una democracia en términos formales como tal, unas pocas personas que viven alejadas de la realidad, de mis problemas, que no me conocen, van a decidir. Una propia estructura que implica la existencia de un poder represor, como es en este caso pues, la policía, el ejército. Hay que ir a las causas de por qué surgen los estados. Los estados han sido instrumentalizados para esa acumulación de poder y de capital. Y bueno, y también tiene que ver porque la gente no actúa desde la coherencia, porque existe también voy a aprovecharme del otro si puedo. Sí. Que es triste, pero... Sí, no, pero además el hecho de los valores, de la axiología, la escala de valores, eso determina nuestra forma también condiciona muchísimo la forma de relacionarnos. Y ahí incluso ver también, ¿no?, cómo... Porque al fin y al cabo una cosa es lo que pensamos, otra forma, lo otro cómo actuamos, pero también muchas veces los discursos no solo es la expresión, la comunicación, ¿no?, social, sino también que los discursos tienen una capacidad de guiar prácticas sociales, ¿no? Entonces, pues si los discursos mayoritarios tienden a la competitividad, ¿no?, entre personas, ya no solo eso en el ámbito laboral, ¿no?, también incluso sexoafectivo, ya en el propio colegio, no sé, veo muchísimas cosas que el cambio no puede, en ese aspecto, lo que se reforma es para perpetuarse. O sea, es igual que, yo creo que ahí es una destrucción, ¿no? Hay un autor muy interesante, Iván Illich. Iván Illich es uno de los precursores del decrecimiento económico, muy crítico con la medicina alopática y con todas las cuestiones que tengan que ver con cómo los procesos de modernización han acabado destruyendo lo que se llama la vía vernácula. La vía vernácula sería todo aquello que está vinculado a la autonomía personal, tanto en el aspecto emocional, educativo, de salud, que es muy importante. Pero ahí volvemos a lo mismo también, ¿no? Esos paradigmas, la salud, por ejemplo, la creación de la estandarización de necesidades. O sea, un matriz diferencial que sería las necesidades que surgen del proceso de la propia experiencia, ¿no? Pero asistimos en un momento en el que las necesidades están estandarizadas, se definen socialmente. Y algo tan importante como lo es la salud, como lo es la educación, las estamos relegando, se están siendo estandarizadas. En el tema de la salud podemos estar aquí también hablando mucho, largo y tendido, de la salud. Es algo tremendo ya porque partimos aquí, lo que explicaba del lenguaje y el discurso, es que si partimos de un paradigma, como el paradigma más mecanicista, ¿no?, reduccionista, que es el método científico que surge con la ilustración, en ese aspecto, ¿no?, vemos que tiene una definición de la propia salud basándose en la sintomatología.
En cambio, En la enfermedad y en la enfermedad, no en la salud. eso es. Entonces no tiene una visión de la salud como un proceso de reequilibrio del cuerpo, de restablecimiento de la funcionalidad normal orgánica del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, y se tiende a criminalizar toda... Porque el debate en realidad es un debate fútil, debate entre terapias alternativas o terapia alopática. La clave del debate debería ser en torno a lo que definimos como salud y qué visión tenemos al respecto para analizar esa interdependencia. Por ejemplo, ahora están surgiendo algunas corrientes como la psiconeuroinmunología, que es muy interesante, que sí que comienza a tener en consideración, ¿no?, esa interdependencia entre lo psíquico y lo fisiológico, ¿no?, como la propia alteración del gen mediante emociones, de la expresión del gen. Pero luego los hábitos de vida son fundamentales. O sea, nos están enseñando a que tomando, ¿ves lo que decía la pasividad? Tomando un fármaco en concreto vamos a pelar esa sintomatología. Pero si desde el propio lenguaje entendemos cómo la propia salud en realidad es un proceso de reequilibrio, en realidad nosotros tenemos que dar las condiciones favorables para que el cuerpo, los órganos emuntorios y el sistema linfático pueda llevar a cabo esos procesos de reequilibrio. Claro, permitir que el cuerpo se limpie y se autorregule. Eso es. Y bueno, es muy interesante ver, hay un libro, para mí es un referente, Jesús García Blanca, tiene un libro que se llama La sanidad contra la salud. Y bueno, primero la crítica epistémica de conocimiento que hace al propio método científico, ¿no?, por su mecanicismo y reduccionismo, pero es que luego da una serie de datos que demuestran que la propia medicina alopática es pseudocientífica. O sea, ellos lo que hacen es la reificación y acaban cayendo en lo mismo que critican, presentan la ciencia como algo suprahumano y cae el mismo error que critican de la religión y de la intuición, ese origen suprahumano. Entonces, incluso por la propia medicina alopática es pseudocientífica, solo 11% de los tratamientos tienen evidencia clínica, eso lo denuncia hasta el propio British Journal Medical. Y luego, Peter Ghosh, en su libro Medicamentos que matan y crimen organizado, la tercera causa de muerte en Occidente, en Europa y Estados Unidos, es la iatrogenia, la propia intervención médica. Pero vamos, es básicamente eso, ¿no?, la destrucción de todo lo que está vinculado a la autonomía de las personas. Y estamos viendo, pues, realmente hay que cambiar esa percepción que tenemos sobre la política, porque la política no es el parlamentarismo solo. La política abarca también el ámbito convivencial. Tenemos, por ejemplo, grupos de consumo, todo el ámbito local, la economía circular, solidaria, que ahora está en auge, toda esa economía colaborativa que no es tal, sino que instrumentaliza el concepto de colaborativo, tiene legitimidad moral, públicamente. Entonces se apropian de ese concepto para que asocien esas prácticas económicas a lo colaborativo. Pero no es una economía solidaria. Por ejemplo, nosotros en casa somos socios de Violacán y formamos parte de una asociación que se llama Violacán. Violacán es un grupo de consumo que está insertado en lo que es la economía solidaria. Lo que hace romper con los intermediarios, con los grandes intermediarios, es un nexo de unión entre productores y consumidores. Y sí que apuesta por la economía circular. Pero es lo que decía, es un cambio en la estructura. En realidad sigue formando parte del sistema. Claro, porque para que sea un cambio sustancial, potente, deberíamos de acabar con la estructura monetaria. El problema es que esa economía monetaria es ficticia, es usurera. Y la emisión de la moneda recae en unos bancos centrales que tienen la potestad, no la legitimidad, porque ¿quién legitima realmente eso? Las personas no comprenden cómo funciona la masa monetaria, la emisión del dinero. El dinero es ficticio, el 95% del dinero es electrónico. No existe. Sí, cuando lo piensas dices, es lo que vivimos en un mundo ilusorio. Sí. Y realmente si fuéramos conscientes de cómo funciona la economía, que es el pilar de todo, porque al fin y al cabo se ha acabado supeditando la política a la economía, pero también desde una perspectiva no unidireccional de la economía a la política, bidireccional, porque también quienes han permitido eso han sido en este caso los instrumentos jurídico-administrativos. Los estados han cedido su capacidad de organización también a esos organismos supranacionales. O sea, ha sido bidireccional, no solo unidireccional, porque hay una tentativa, ¿no?, a caer en el economicismo, solo en decir que el poder estatal está vinculado al económico y es bidireccional. No se puede Entonces, entender. ¿qué propuesta tú das en general a una persona que dice, vale, me quiero replantear todo esto? ¿Qué propuestas tú le das? Sobre todo, lo primero de todo es que no tenga miedo. ¿Ves? Que no tenga miedo. Eso es lo fundamental. Si no tienes miedo, has dado un paso muy grande para poder indagar en otras perspectivas, en otras cosmovisiones, en una perspectiva analítica comprensiva. Y aquí lo sustancial sería el ámbito de las soluciones, ¿no? Porque, y yo lo admito, hay una complejidad enorme el hablar de soluciones, ¿no? Pero sí que tengo una opinión y una cosmovisión al respecto, ¿no? Y sobre todo partiendo de unos postulados basados en la autoorganización, la autogestión, ¿no?
ámbitos asamblearios también, más locales, porque la globalización es algo realmente muy puntual. O sea, coincide en un momento temporal que realmente, si lo miras a lo largo de toda la historia, es muy diminuto, y además la dependencia de energías fósiles actualmente es insostenible, ¿no? Es realmente el problema de esa visión cortoplacista del crecimiento económico continuo, que es completamente... El desarrollo sostenible es un oxímoron, es una contradicción en términos lógicos, no es sostenible. Entonces, apostar por la recuperación de todo lo que sea el ámbito local y nacional, ¿no? Eso me parece clave. Y luego, sobre todo, las estructuras de poder. No, eso es un debate eterno, que todos los grandes movimientos sociales, siglo XIX, tanto obreros como nacionalistas, que han querido instrumentalizar el Estado como medio para el fin que era la justicia social o un cambio de sociedad, han acabado pasando de ser medio a fin. El Estado acaba siendo de ser un medio, se ha institucionalizado, se ha acabado consolidando como fin, porque el problema es que los Estados están ya, aparte de ser una estructura de poder, está insertado en una economía mundo, en un sistema interestatal, en la que hay una asimetría de relaciones de poder entre Estados. Entonces, un Estado no puede hacer nada al respecto si hay todo un sistema interestatal. Claro, tiene que ser tiene que ser en conjunto, tiene que ser bloques grandes. Un cambio de paradigma global. Claro. Y la verdad que es un tema, bueno, requiere un análisis muy profundo, y respecto a las soluciones, pues la verdad que han de ser conjuntas, ¿no? Han de surgir de esa experiencia, no de lo teórico. En el ámbito académico lo que voy a aprender, sobre todo las cuestiones teóricas y no lo experiencial, eso hace que acabemos deformando la realidad, ¿no? Y basarnos, pues eso, en los casos experienciales que ha habido en la vida humana, aprender de los errores que ha habido en ese pasado, quedarnos con lo bueno de ello e intentar estructurar otro tipo de sociedad. Pero sobre todo me parece que los pilares deberían de ser el respeto, no solo entre humanos, sino también entre animales no humanos y naturaleza, ¿no? Y la convivencia. Y todo ello es lo que permitiría fraguar el amor también, la honestidad. La amistad también es un valor fundamental de la existencia humana, ¿no? Entonces, debería de darse unas condiciones que posibilitaran una revolución axiológica en toda la escala de valores, también a nivel político, social y económico, porque si queremos reformar lo que hay, la reforma es la perpetuación de lo establecido. Es realmente cambiar las formas, pero la esencia es la misma. Como veis, llega gente joven con mucha fuerza, con que haya 10 así. Bueno, muchas gracias. Nada, pues, ¿Tu mensaje encantado para los telespectadores? Nada, os animo a que no tengáis temor, que os replanteéis las cosas, que estamos en unas condiciones en las que podemos realmente resocializarnos y cuestionar la cultura dominante, todas esas ideas que tenemos preconcebidas, que hemos interiorizado a través de la socialización. De verdad, yo os animo a que os replanteéis y que creáis que un mundo mejor es posible. ¡A por él!